Hace ya 4 años que tenemos el Grand Truck Simulator 2 con nosotros, chicos, y en el día de hoy traigo información importantísima con respecto a este videojuego. Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Grand Truck Simulator 2. Después de muchísimo tiempo que no traía yo información de este videojuego, finalmente en el día de hoy tengo noticias explosivas, bombásticas, para revelarles a todos ustedes, fanáticos de la simulación de camiones en móviles, chicos, y más importante aún, fanáticos del Grand Truck Simulator, chicos. Un videojuego que es icónico en esto de conducción barra simulación móvil, porque es uno de los videojuegos con mejores sistemas de simulación que tenemos hasta el momento. En gráficos no destaca mucho, no mucho, pero en simulación actualmente no tiene rival. Pero bueno, chicos, a ver, vamos a hacer un poco de memoria con respecto a todo lo que viene y en breve te revelo una información bombástica. Una información, atentos, un nuevo juego está por llegar. Chicos, ¿ustedes se acuerdan de que el año pasado, más o menos el año pasado, o hace un buen tiempo atrás, había dicho el desarrollador Pablo Traina a través de sus redes sociales de que tenían una actualización con un 99.9% lista? Solamente le faltaba un 0.1% para ser lanzada. Corrijo, un 0.01% para ser lanzada. Entonces, chicos, esa actualización nunca se vio, ¿vale? Hace muchísimos meses que nos vinimos esperando esa actualización, la cual iba a traer algo bastante bueno, pero no tan épico como lo que se había prometido. Hagamos un poquito de memoria, chicos. En el juego habían prometido nuevos camiones, nuevos remolques, volquetas y cosas así. Habían prometido garajes, inclusive creo que se llegó a hablar un poco del multijugador para este videojuego. Bueno, chicos, nada de eso va a llegar a este videojuego, chicos. Nada de eso se concretó, todo eso quedó en el pasado, en el olvido. Pero no te me entristezcas, carnal, porque todo tiene una razón. Todo de esta vida tiene un motivo. Por lo tanto, chicos, en este video te vengo a contar ese motivo, amigo mío. Pero antes te digo de qué se trata la actualización que vamos a recibir en este videojuego, ¿vale? Ok, chicos. No, espérate, ¿sabes qué? Que te lo diga el mismo desarrollador, porque aquí voy a poner un clip que me han pasado en mi grupo privado donde está la élite de la élite, chicos. La élite de la élite está en mi grupo privado. Vamos a ver. Acá estoy trabajando con Esteban en Buenos Aires, yo estoy en Río de Janeiro ahora. Estamos terminando el editor de mapas para GTS 2 y después vamos a seguir con lo que es GTS 3. Un saludo para todos. Acá estoy trabajando con Esteban en Buenos Aires, yo estoy en Río de Janeiro ahora. Estamos terminando el editor de mapas para GTS 2 y después vamos a seguir con lo que es GTS 3. Un saludo para todos. Así es, amigos, así es, chicos, así es, mi gente, así es, señores, así es, señoritas, así es, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, difuntos también. Grand Truck Simulator 2 está entonces esperando una nueva actualización que trae un editor de mapas, chicos. Y como lo dijo el desarrollador, un nuevo juego, amigos, está en progreso, ¿vale? Ya estamos a nada. Ya no es un misterio, ya no es una especulación, ya es 100% oficial. Grand Truck Simulator 3 se viene para dispositivos móviles. Claro está, chicos. Pero antes de hablar un poquito más de ese videojuego, vamos a hablar un poquito del editor de mapas, de la actualización que viene sobre eso. Ok, chicos, yo sé que muchos ahorita con su J7 Prime están flipando porque van a hacer un mapa en su celular. Bueno, lamento informarte, no te me emociones, vaquero, porque fuentes oficiales han confirmado de que esto del editor de mapa obviamente será en un computador. Vas a crear un mapa en una computadora y lo vas a exportar fácilmente al videojuego. Esto sería un sistema más o menos como lo que hay ahorita en el Bus Simulator Indonesia o en el Proton Bus Simulator, que tú haces un mapa en un PC, ¿vale? Y básicamente lo exportas al juego, ¿vale? Al móvil. Así más o menos, ¿vale? Porque te va a dar el desarrollador, te va a dar las herramientas, el programa y todo para que tú hagas
el mapa de una forma fácil, sin que seas un experto en programación ni nada de estas cosas, simplemente de una forma fácil, pues vas a poder crear tus mapas. Puede que, como los de Android saben mucho, puede que quizás de repente alguien se invente una aplicación o algo para hacer un mapa por ahí en móvil, ¿eh? Pero de momento eso es lo que se ha dicho, chicos, ¿ok? Que el mapa se crea en una computadora y luego lo exportas al celular, al juego directamente, sin complicaciones, y lo puedes compartir y todo eso. Al menos así es lo que se ha dicho. De todas formas, cuando salga, pues obviamente en este canal vamos a estar probando y viendo cómo es que funciona eso del editor de mapas. Pero básicamente el editor de mapa pues es para que tú crees tu mapa y lo juegues a tu antojo, ¿vale? Si quieres aquí meter 300 árboles, no lo sé que te vaya a permitir el programa, porque como ya te lo he dicho, pues es un programa que te van a dar y van a adaptar el juego para que puedas recibir entonces editor de mapa, ¿ok? Entonces así es como va eso del editor de mapa. Hasta el momento el conocimiento que tengo. Cuando salga ya te digo, pendientes a este canal porque lo vamos a probar. Pero ahora, chicos, la bomba, lo bueno, lo jugoso, lo sabrosón de este video, chicos, es hablar un poquito sobre el nuevo videojuego que viene, Grand Truck Simulator 3. Vaya, chicos, yo no me creía las fotos, las especulaciones, los spoilers que mandaron por ahí a veces de un nuevo juego, el GTS 3, el Grand Truck Simulator 3. Pero ya es una realidad, chicos, ya no es ningún misterio para nadie. Finalmente ha sido revelado de forma oficial ya, ¿vale? Yo no sé si antes se había revelado, pero yo que me acuerde, no. Si ya lo habían revelado antes, pues mil disculpas por repetir la información, pero yo cuando escucho la palabra GTS 3 me da algo, me flipo, ¿vale? ¿Por qué, Eder? Bueno, pues porque este videojuego, el GTS 2, lo único que le falta son gráficos. Sí, porque este videojuego tiene todos los sistemas que un jugador puede desear para un videojuego de simulación de camiones. Todos, todos sin excepción. Físicas, daños, de todo. Es que de todo, todos los sistemas que tú te puedas encontrar repartido por los otros videojuegos, aquí te lo encuentras junto en un solo juego. Y lo único que le falta es gráficos. Entonces, como la tecnología ha avanzado y obviamente el desarrollador del Grand Truck Simulator, o sea, del Pulsar Gamesoft, tiene más platica, ¿eh? Tiene platica, porque ya lo hemos visto. Yo lo sigo a él en las redes sociales y ya lo hemos visto viajando por todo el mundo. De hecho, como él dijo, se encuentra en Brasil y trabajando por allá con su supercomputador y todas esas cosas. Ahora sí tiene plata el carnal, ¿eh? Antes, en sus inicios, hace 7 años que estaba desarrollando el Grand Truck Simulator, pues lo veíamos con pocas herramientas, ¿vale? No viviendo una vida lujosa, evidentemente, pero ya hoy en día el compa tiene motos, tiene autos, viaja por aquí, viaja por allá. El mar es de él, porque lo veo mucho en el mar. Mi felicidad es para ese canal, pero como la tecnología y ahora él tiene más recursos, estoy muy seguro de que la entrega que nos va a traer para GTS 3 va a ser más que una belleza, chicos, en cuanto a gráficos. Además, como ya te lo he dicho, la tecnología ha avanzado y los poderes de los programas de creación de videojuegos como Unity o Unreal Engine, no sé con qué lo estará haciendo, seguramente con Unity, que es más barato, diría yo, no lo sé, no tengo conocimiento en esto, pero ambas tecnologías han avanzado muy bien y créeme que los poderes gráficos ahora son muy superior a lo que teníamos hace 7 años, que fue cuando se empezó a revelar que se estaba desarrollando este videojuego. 7 años, chicos, 7 años, y hoy finalmente tenemos ya el aliento, la luz verde de que se está trabajando y se está desarrollando este nuevo videojuego para los dispositivos móviles. Eder, ¿cómo sabe que es para móviles? Bueno, a ver, no me vengan a cambiar que ahora el GTS 3 es para computadora. No creo, carnal. Pero, chicos, la información es esa. Tenemos el desarrollo de un nuevo videojuego de camiones, chicos. Vaya, es interesante, es flipante. Una cosa que podríamos destacar, chicos, es que este nuevo videojuego muy seguramente va a venir con lo que nos habían prometido para este juego, pero nunca lo trajeron. Obviamente hay razones múltiples, ¿eh? ¿Cuáles son esos sistemas? Bueno, garajes, multijugador, puede ser, no lo sabemos, pero fliparía muchísimo si trajeran un multijugador, que ya es bien necesario porque los juegos de camiones están muy, pero muy precarios en multijugador y qué aburrido es recorrer las calles solito. Yo quiero hablar con mi chica. Bueno, pues chicos, otra cosa que podrían traer pues son diferentes remolques, diferentes camiones, ¿vale? Que ahorita en este videojuego tenemos camiones con remolques dobles, camiones rígidos como este, camiones, diferentes tipos de camiones, chicos, americanos, europeos, lo que sea. Pero podrían mejorar la flota, eso estaría 10 de 10, incluso volquetas tenemos acá.
La verdad es que está muy completo este videojuego. Ya te digo yo, lo único que este videojuego está mal son sus gráficos, que como te puedes dar cuenta, bueno, Elon Musk debería descubrir este juego para que se dé cuenta cómo es Marte. Así que, pues así es como va la cosa, chicos. En todo caso, amigos, la verdad es que la información está increíble. Yo espero que, a la verdad, le espero que todo esto salga muy bien. Y ahora, a ver, amigo Eder, ¿cuándo sale ese juego? Yo sé que ya muchos estarán preguntando, Eder, ¿cuándo sale? Eder, ¿cuándo va a salir? ¿Ya tiene fecha? ¿Cuándo sale? Eder, hola, ¿cuándo sale? Hola, ¿cuándo sale? 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 Eder, dime cuándo sale. ¿Cuándo sale, Eder? Eder, ¿cuándo sale? Eder, ¿cuándo sale? Hola Eder, ¿cuándo va a salir el juego? Eder, ¿ese juego cuándo sale? Oye, Eder, ¿ese juego cuándo va a salir? Oye, mi hermano, ¿tú qué sabes de ese videojuego? ¿Cuándo va a salir ese juego, chico? Sí, porque es que esas son las preguntas que de inmediato invaden las redes sociales y todos los comentarios de todos lados. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Podríamos estar aquí 3 horas diciendo cuándo sale. Amigos, se acaba de informar que se está trabajando en este videojuego. Por lo tanto, espéralo dentro de unos 2 años aproximadamente. O quién sabe, para finales de 2025. A finales de 2024, olvídate. Porque acaban de revelar que van a empezar a trabajar. Entonces, olvídate. Para finales de 2025 quizás, ¿vale? Pero desarrollar un juego y el GTS 3, que en teoría debería traer lo mejor de lo mejor. O sea, no lo mejor de lo mejor, pero mejor que este sí tiene que ser. Entonces, créeme, no lo vas a esperar este año. A menos de que se alíen con una supernova y lo hagan de inmediato. Pero lo dudo mucho, chicos. Así que, amigos, por aquí dejamos la información. Ya lo saben, amigos, oficial. Ya tenemos entonces una nueva esperanza. Quizás no lo juguemos nosotros, quizás lo jueguen nuestros nietos, pero de que va a salir, va a salir. Así que nos vemos en la próxima. Revienta el botón de like, dale ahí durísimo. No quiebres tu pantalla, ¿vale? Pero dale un buen like a este video, compártelo con toda la comunidad, con todos los grupos y con todo el mundo que sepa o que le guste pues estos videojuegos. Y nosotros nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos, deseándole lo mejor al señor Traina y a todo el equipo de Pulsar Gamesoft en este nuevo proyecto. Chao, camarada. Eder, ¿cuándo sale?